Tenemos otro episodio fundante, que es la película de Flaherty, ¿sí? Nanook, el esquimal. Se trata de una especie de documental etnográfico en donde el documentalista parte hacia una zona del Polo Norte a filmar a una familia que vive en condiciones de frío, de carencia, etcétera, etcétera, las condiciones climáticas adversas. Ahí Flaherty hace una película con Nanook, que era el protagonista, que es el padre de familia, por decirlo así, o como se decía en ese momento, en el año 20, basado sobre todo en hechos reales. Mostraba la vida, o querer mostrar la vida de ellos de una forma que iba más allá de la presentación fragmentada de los noticiarios. Ahí es donde está el salto y el cambio, ¿no? Al transformar los hechos en el relato documental, este hace su propia interpretación de los mismos y le confiere carácter social, quizás capacidad interpelativa, ¿no? Antes de que Grierson lo termine de formular como documental propiamente dicho, Flaherty lo llamaba tratamiento creativo de la realidad. Así como Méliès, antes de que se consolide el término ficción, lo llamaba escenas dispuestas artificialmente, ¿sí? Acá pasó lo mismo. Lo que él hacía, o consideraba que hacía, era un ejercicio del tratamiento creativo de la realidad mediante la cámara. Debido a las limitaciones de su cámara, que se accionaba mediante manivela, bueno, ¿no? Ustedes saben, como un elemento al que se le daba cuerda, la baja sensibilidad de la película, que todavía no era tan alta, necesitaba mucha luz, acuérdense del estudio de Méliès, y precisaba en algunos casos luz artificial. A esto había que sumarles las adversas condiciones climatológicas a las que Flaherty se enfrentó a la hora de hacer el documental. De hecho, tuvo que pedirles a los personajes que realizaran las actividades normales de una forma especial y en momentos determinados. Es decir, que un poco manipuló la escena. Como Nanook ya tenía un vínculo con Flaherty, un vínculo afectivo, y sabía que estaba contribuyendo a dejar una constancia para la posteridad de una forma de vida que estaba en vías de desaparición, y eso es lo importante ahí en ese caso del documental etnográfico, él y su familia facilitaron el rodaje y ejercieron una gran influencia en él, en Flaherty. Lo que permitió a Flaherty rodar en cierto modo con actores y técnicos que eran del lugar en el que se estaba filmando el documental, porque terminaron de lograr que la cámara desaparezca, y eso es importante en la acción documental, ¿no? Que el personaje no sea condicionado por el hecho de la grabación de la cámara, que muchas veces, bueno, ocurre que el personaje, hasta el día de hoy, el personaje filmado en un documental pone una barrera psicológica, una barrera de personalidad, y no se muestra tal cual es por la inhibición de la grabación. Entonces, Flaherty consiguió un dinamismo en ese sentido bastante interesante. Y bueno, fueron resultados muy naturales y convincentes, como van a ver. El realismo de los participantes en la película y la vida que llevaba eran tan incuestionables que la película resultó ser mucho más que una expresión con actores entre comillas, ¿sí? Y además, una visión carente de sentimentalismo que Flaherty tenía de la vida esquimal al surgir el tema más amplio del hombre en su lucha por sobrevivir, que ese es más o menos el tema o la idea del documental, ¿no? Ante una condición adversa, la fortaleza que tiene esta familia para sobrevivir, para subsistir, ¿no?
Los distribuidores pensaron, los distribuidores, los empresarios, las personas encargadas de comercializar, pensaron que Nanook no podía tener, la película Nanook no tenía demasiado interés para el público. Sin embargo, cuando se estrenó atrajo grandes masas de espectadores y ahí reside otro de los elementos claves y fundantes de la película Nanook el Esquimal. De hecho, nunca se había visto una película o un documental sobre una comunidad originaria en situaciones adversas. Y no eran pequeños fragmentos noticiarios, sino ya una película, con una película en 3 actos, documental, ¿no? Principio, medio y final. Solo que en documental muchas veces se puede hablar de hipótesis, investigación, primer acto hipótesis, segundo acto investigación, tercer acto conclusión.